Te vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Todopoderoso, Señor Omnipotente, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos delante de tu presencia, Señor. Sabiendo, Padre, que nosotros somos merecedores de tanta bondad, Padre. Perdona aquellas cosas que hemos hecho que a ti no te agrada, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de nuestros familiares, Señor, que tú, gracias por todas las bondades que tú tienes con nosotros, porque no somos merecedores de tanta bondad, Padre. Gracias porque tú llevaste con bien a mi hija de regreso, Padre, a su trabajo, su lugar de vivienda, Señor, síguela cuidando y protegiendo, Padre. Te pido en esta noche, Señor, que tú sigas cuidando, Señor, especialmente a nuestro hermano pastor, nuestra hermana Aida, Señor, que tú la cuidas, que tú la bendigas. Mira, también te pido para que tú lo sigas protegiendo. Mira, David, María, Señor, y cada uno de los muchachos, que tú los sigas cuidando, que tú siempre les proveas de trabajo, Señor, que tú les des para cada una de sus necesidades, Señor, que tú los protejas. Te pido por cada uno de los familiares de nuestra iglesia, tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Tú conoces a la familia de cada uno, Señor. Mirella y Alfredo, Señor Kevin, y Mirta, mira, el hermano Kevin, que la de Kevin, Señor, que tiene sus familiares de ellos que con el COVID, Padre, para ti no hay nada imposible. Tú, Señor, me levantaste a mí, tú puedes, y has levantado a muchos, tú puedes levantarlos y sanarlos, Señor, y restablecerlos pronto, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos cuidando, Señor. Mira también, yo te pido por Yesenia, mira Douglas, por su trabajo, Señor. Mira ese trabajo que él necesita para sus negocios, Señor. Mira, tú provéele, Señor, a él, igual que Yesenia. Mira, Marta también, provéele de su trabajo, si no lo tiene, Padre. Bendice a su niña, bendice a Isaac también, Señor. Te ponemos delante de tu presencia la hermana Alba, la hermana Ana, la hermana Mirta, mira a Mirna, Señor, cada una de estas hermanas, Señor, la hermana Nelly y Marcelo, Señor, te lo ponemos delante de tu presencia, mira sus necesidades, Señor, ya sea de salud, financiera, Señor, que tú cada una, Señor, puedas contestar esas peticiones. Padre, te pedimos también, Señor, por la familia, nuestro hermano Miguel Ángel, Señor, mira su mamá, Señor, que sabemos que le han hecho este examen del COVID, esperando, Padre, que salgan negativos, que tú las sigas cuidando, tú las sigas protegiendo. Mira también la custodia del niño de su hijo, de Benjamín, que tú puedas contestar esa petición, Señor, y que sea, que pueda tener a su favor, Señor, que pueda contestarla. Sabemos que es en tu tiempo, no en el tiempo nuestro, Señor. Te pido también por toda la iglesia americana, Señor. Sabemos que la iglesia americana, por las dificultades que estén pasando, por cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, que tú puedas contestar esa petición, que tú puedas responder y organizar todo lo que tú tengas que organizar, Señor, que tú nos proveas, Señor, de cada una de nuestras necesidades. Gracias por el aire que respiramos, gracias por el lugar en el cual estamos viviendo, gracias por los alimentos, Señor. Mira esta pandemia que todavía sabemos que no sabemos cuándo termina, Padre, pero tú estás en control, Padre. Estamos confiando en tu infinita bondad, Padre, que tú estás controlando los vientos, tú estás controlando los aires, Señor, tú estás controlando todo lo que se mueve, Padre, y que tú, Señor, nos sigas cuidando y protegiendo, Padre. Mira también las elecciones que se aproximan, Señor, que tú puedas poner ahí a la persona indicada, Señor, la que tú pongas, Señor, y que sea tu voluntad, Señor, y que sea lo mejor para nosotros, sobre todo, Padre, que pueda el darte a ti la honra y la gloria, Señor. Mira a cada uno de nosotros en esta noche, protégenos, Señor, bendícenos, cuídanos, Señor, y contesta la petición de algún hermano que es en su corazón que tienen esta noche, por alguna razón que tú la conoces, que tú te llegues a esa necesidad y tú puedas responderla. Por nuestro hermano Miguel Ángel, Señor, que tú lo bendigas y lo puedes usar en este estudio bíblico y que podamos aprender de tu palabra, porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Y en ti estamos seguros.
Se escucha bien. No se escucha. Se estaba escuchando bien. No, ahora sí, ya no se escucha. No se escucha, Ahora David. sí. Ahora sí. Perdonen. ¿Ya? No, por favor, todo el mundo tranquilo. Ya no se oye. Y en ti estamos seguros. Te alabamos, Señor, por la seguridad que tenemos en ti. Sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro y confianza en Él. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios, Dios y mi Rey. En Él estoy seguro y en confianza en Él. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios, Dios y mi Rey. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro y en confianza estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios, Dios y mi Rey. En Él estoy seguro y en confianza estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios, Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Él es mi escudo y mi fuerza.
Gózate en el Señor. En Él estoy seguro y confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro y confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro. En Él estoy seguro. En Él estoy seguro. En Él estoy seguro. Ok, el hermano Miguel con nosotros. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros nuevamente entre hermanos y hermanas en Cristo. Mi corazón se abruma al saber de que tenemos aún algunos de nuestros hermanos en esta iglesia que se han contagiado, pero es a veces inevitable porque tenemos que regresar a trabajar y tenemos que hacer las cosas del día al día. Así que mis oraciones estarán con cada uno de ustedes, así estén sanos, para que se queden sanos, y enfermos para que sean sanados. Y estaremos, mi esposa y yo, orando por la iglesia muy buena y gentil que ha abierto sus brazos increíblemente a nosotros, especialmente a mí. Gracias le doy a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar en el libro de Mateo. Vamos a empezar hoy día el capítulo 11. Y hablando dentro de la semana, lo hablé con David, y David lo habló con el pastor también acerca de esto, y lo vamos a dividir en 3 partes, ¿ok? Los versículos que quería cubrir eran del capítulo 11, desde el 1 hasta el 19. Pero tenemos que cubrirlo en 3 partes. Los temas que vamos a hablar aquí en este capítulo son palabras de Jesús, la comparación de Juan el Bautista, sí, vamos a hablar bastante de Juan el Bautista, y su relación con Eliseo. ¿Okay? Elías. ¿Okay? Entonces, hay una gran profundidad en estos versículos. Hay un montón de aquí en que desearía que todos nosotros participemos en las próximas 3 semanas para que estén bien preparados cuando les hagan la pregunta acerca de que le hicieron los escribas y fariseos a Juan el Bautista cuando estaba bautizando. Le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres Elías? Y él contestó, no. ¿Okay? Y aquí vamos a entrar en profundidad porque Jesús dice a sus apóstoles que él es Elías, el que estaban esperando. Así que vamos a empezar hoy día nada más con los versículos del 1 al 6. Y si alguien lo tiene que le gustaría leerlo, del 1 al 6, Mateo 11, del 1 al 6. ¿Quién lo gustaría leer? Amén.
Mateo 11 del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bien, muchas gracias, mi hermano. Hoy día vamos a concentrarnos en la tribulación de Juan el Bautista, para que podamos entender el contexto de estos versículos más profundamente. Yo voy a leerles Marcos 6, del 14 al 29. Y Marcos 6, del 14 al 29, al 29, dice así. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía el día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió, diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Muchas veces, hermanos, cuando tenemos que pararnos y hablar la palabra del Señor, lo hemos visto en las clases anteriores, vamos a recibir rechazo. Vamos a acordarnos algunas de las cosas pequeñas para que entiendan el contexto de estos versículos del Señor Jesús. Juan era hijo de Elizabeth, que era parienta de María. Era hijo de Elizabeth y de Simeón. ¿Qué pasó? Que es anointed, ¿cómo se dice? Ungido de que iba a ser un profeta. Él iba a ser profeta. Él cuando salió del desierto, profetizaba de que se arrepintieran de sus pecados. Y hablaba de que, porque
hicieron la pregunta, ¿eres tú Mesías? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Quién eres entonces? Dinos. Soy aquel que predica la voz del desierto que viene recitando los versículos que están en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando él llega a estar bautizando a la gente, él indica, pero hay alguien que viene detrás de mí, que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Hablaba de Jesús. Le dio su lugar. Sabía quién venía detrás de él. Si leemos las escrituras en esa parte de la Biblia, vemos de que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu cuando dijo estas palabras. Y luego Jesús se acerca y al acercarse le dice, ¿tú quieres que yo te bautice cuando tú me debes bautizar a mí? Le da la posición a Jesús del señorío de quién es y quién es él. El que viene detrás de mí es mayor que yo. Recordemos que Juan nació antes que Jesús. Pero cuando dice estas palabras, lo dice y lo bautiza y los cielos se abren y dice, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Todo el mundo vio eso, los que estaban ahí. Entonces Juan el Bautista empieza a predicar el evangelio del arrepentimiento. Arrepiéntense, el bautismo de arrepentirse de sus pecados. Y todo va bien. Al principio, todo está bien. Está lleno del Espíritu y está proclamando el evangelio, está proclamando al Mesías que ya llegó, le está dando las buenas nuevas a Israel, como los profetas anteriores a él habían dicho. Llegó a presencia del rey y el rey se encantó con él. Habían pasado 400 años en la tierra de Israel que no había tenido profeta. El último profeta fue Malaquías. También fue muerto. Y hubo 400 años de silencio. No se escuchaba profeta de Dios. Hasta que llegó Juan Bautista. Entonces se alegra el rey Herodes y lo tiene en su lado. Pero en el momento que le dice, no te es lícito estar con la esposa de tu hermano. Es verdad, si vamos a Deuteronomio y Levíticos, está bien clarito ahí que no puedes tomar la esposa de tu hermano mientras éste viva. Pero se lo dijo. Entonces, ¿qué causó en esto el rey? El rey se molestó. Así, mira, yo soy el rey, para la cárcel te vas. Y así fue. Lo metió a la cárcel. Y estuvo ahí en la cárcel. Hasta que ocurrió la historia que les conté. Que muchos de nosotros sabemos esa historia. Muchos de nosotros. Concentrémonos en la parte en que él está en la cárcel. Sabe muy bien que las chances de salir de ahí vivo son muy pocas. Porque se dio cuenta que la mujer ilícita del rey Herodes lo quería ver muerto y que era solamente una cuestión de tiempo. En esta tribulación, Juan está en la cárcel. 2 de sus discípulos hablan con él, como estamos leyendo aquí. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Después de haber dicho de que viene detrás de él, es más grande que él. Que el que viene a ser bautizado dice, yo tengo que ser bautizado por ti. Reconoce la deidad de Jesús, pero cuando está en la cárcel, le viene la duda. ¿Cuál es el ejemplo? Estamos en una pandemia. Estamos con enfermedades. Estamos con una economía que se está realmente afectando por todo esto. Y no solamente estoy hablando de la economía de Estados Unidos, sino una compañía mundial.
Los casos han vuelto a levantarse en Europa. Mucha gente está sin trabajo. Creo que en Disney acá dejaron ir a como a 15,000. Porque no hay entradas. No hay ningún tipo de queja. Es un negocio. Si no hay entradas, no tengo para pagar tu salario. Perdóname. Boeing va a dejar salir, a dejar despedir como a otros 18,000 para a fin de mes, o sea, este viernes. Todas estas cosas nos ponen en tribulación. Nos pone en jaque, sabemos qué vamos a hacer, no hay para la renta, ya se está acabando el dinero, se está acabando las ayudas, ¿qué vamos a hacer? Entonces Juan dice, me está pasando esto, estoy en la cárcel, estoy a punto de morir. Empieza a dudar. Elías también dudó. Hizo tremendas maravillas a los moabitas. Tremendas maravillas. Fuego donde hay agua. ¿Perdón? Sí, sigue hablando, Miguel. Sí, tremendas maravillas. Y sin embargo, cuando se enteró que la reina lo quería matar, se deprimió. Y se fue y se escondió en una cueva. Donde la palabra dice bien claro que los cuervos venían y le traían comida. Y en su depresión, en su tristeza, preguntó Jehová, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Han matado a todos tus profetas y ahora me buscan para matarme. Es un pequeño reclamo. Es como decir, ¿dónde estás tú para protegerme cuando me quieren matar? La misma forma reaccionó Juan el Bautista en la cárcel sabiendo qué iba a pasarle ahí. Recuerden, era profeta. Era profeta. Él sabía lo que le iba a pasar ahí. Entonces va y manda a 2 de sus discípulos. Y les dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a leer lo que dice lo mismo, estos versículos, en la versión de Lucas. A ver si alguien tiene, por favor, Lucas 7, del 18 al 23, y que por favor me lo lea. Porque hay un gran detalle ahí, y un buen detalle. Lucas 7, 18 al 23. Huele hasta acá la comida. Dice la palabra de Dios así, los mensajeros de Juan el Bautista, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. 23. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el Evangelio. El bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. El hermano Miguel. Miguel Ángel, No se oye, Miguel Ángel. Me pusieron en mute. Está bien, está bien, está bien. Sí. Eso está bien. A veces hablo de más. Mi esposa le gustaría tener ese botón. Te estás hablando mucho. Por favor, puedes repetir lo que estabas hablando. Es verdad, sino que te diga mi hermano Alex, ahí está en la línea. Él te lo dice, él te lo dice. Vamos a devolver el cassette. Entonces, mire acá lo que dice el 21. En esa misma hora, después de haber sido preguntado Jesús, si eres tú o esperamos por otro, en esa misma hora, Jesús hace todo esto. Y recitando Isaías 35 del 5 al 7 y Isaías 61 del 1 al 3. Más en énfasis en Isaías 35. ¿Quién lo tiene? ¿Me lo quiere leer? 35, 5 al 7. Isaías 35, ¿de qué? ¿Del 5 al 7? Del 5 al 7. Ok, dice. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Hasta ahí, ¿no? Hasta el 7. Ya está. Perfecto. Muchas gracias, mi hermano. La promesa de Isaías, 700 años, una profecía que se cumple cuando Jesús está en Jerusalén, en Israel. 700 años antes. Mis hermanos, caminar en fe es difícil, pero no imposible. Si no, pregúntenle al pastor, pregúntenles a aquellos que han estado trabajando por muchos, muchos años. Es un proceso. Pero desafortunadamente a veces tenemos ver para creer, porque si no vemos, no creemos. Y eso no es lo que dice la definición de fe en Hebreos. Porque dice, es la esperanza de lo que no se ve, de lo que no se ve. Y en la misma hora, Él hace estos milagros para llevarle esas noticias a Juan. Después que Juan recibe estas noticias, no lo dice la Biblia, ¿ok? Es decapitado. No dice la Biblia si fue decapitado antes de que recibiera esta noticia o después. Pero el foco del mensaje de hoy es, ¿por qué dudamos? Después de haber visto a Jesús en nuestro primer amor, tan grande, tan bello, tan misericordioso, tan bueno, a como van pasando el tiempo, nos vamos enfriando. Con todo esto lo que ha pasado, hay muchas iglesias que están en problemas financieros, porque la gente no está yendo a las iglesias. Y estuve viendo el domingo, durante la predicación
del pastor en la iglesia que yo voy puso un video de Miguel Núñez. No sé cuántos de ustedes lo conocen, el doctor Miguel Núñez. Y este pastor médico estaba muy triste porque con la pandemia él lo puso de esta forma literal, estamos siendo colados, pero muchos están quedando en la coladera. ¿Sabe qué? Eso es preciso, es patón, como dicen en inglés. Patón. Muchos se están quedando en la coladera. Es ahora más que nunca. Ahora en estos momentos de división y crisis en nuestro país, más que ahora que debemos estar en la iglesia orando, predicando la palabra, porque esto es lo que hizo Jesús aquí, mira lo que dice. ¿Okay? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y esto es lo que más me gusta de este versículo. Y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿De qué clase de pobres está hablando el Señor aquí? ¿Pobre de dinero? De espíritu. Pobre de espíritu. Pobres de espíritu. Porque llegaremos al punto en que vamos a decir, ya lo hemos predicado, también lo hemos hablado, lo hemos estudiado. ¿Acaso los sanos necesitan de médico? A los pobres es anunciado el evangelio. Aquellos que están viviendo en desolación, en depresión, en ira, enojadísimos por todo lo que está pasando o lo que no esté pasando, en adicción. También estamos viendo de que ha habido una curva hacia arriba de los muchachos o personas adictas a drogas que han muerto o han terminado en el hospital con una sobredosis. Nosotros podemos llevar el evangelio hasta donde tenga que ir. Utilizamos estos métodos y tenemos que seguir utilizándolo más. Debemos llevar el evangelio a aquellos que son esos pobres. Sin decir nombres, hermanos, conozco a un hombre que es abogado, muy adinerado, tiene una casa muy, muy, muy grande, y tiene una esposa fenomenal, que es una gran mujer, y su hija. Y el pobre hombre es adicto al alcohol, y ya varias veces ha tenido que ser llevado a rehabilitación. Lo tiene todo, pero es pobre. Nosotros somos pobres, hermanos. Hermanos, hermanas, somos pobres. Que no me conteste el grillo. Somos hijos del rey. No, tenemos todo el oro y toda la plata, porque el Señor es el dueño de todo. No somos pobres. Somos increíblemente ricos, porque ha sido depositado en nosotros el Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y con ese espíritu debemos empezar a seguir las palabras del Señor Jesucristo. Que debemos abandonarnos, cargar nuestra cruz y seguirlo. Para que cuando estemos ciegos podamos ver, que cuando estemos cojos podamos correr, cuando estemos leprosos que seamos limpiados, y cuando no queremos oír, que escuchemos. Para poder así tener la esperanza de un día, ver el gran día del Señor, en que todos los muertos en Él serán resucitados. Y esperamos ansiosamente ese tiempo. Que ya lo hemos discutido
que podemos estar de acuerdo que está ya. Si está cerca dentro de mi generación, o dos generaciones, o 3 generaciones, no lo sé. Nadie sabe la hora ni el día. Pero sí sé que después de que estamos contando 2020 años, desde la muerte de nuestro Señor, ya esos tiempos son cercas, son bien cercanos. Llevemos el Evangelio a aquellos pobres. ¿Por qué? Porque lo dice el 6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y esto es la lección que Jesús nos dio, basado en la reacción normal y humana de Juan el Bautista. No hay tropiezo en Jesús. No hay tropiezo. No tengas miedo. Puedes caminar sobre el agua, pero si miras a la tormenta y no te fijas en los ojos de Jesús. Pedro caminó en el agua porque tenía sus ojos fijos en Jesús. Y luego cuando se dio cuenta de la tormenta, dejó de mirar a Jesús. ¿Y qué pasó? Hundió, se comenzó a hundir. Jesús también dijo que ningún hombre es digno de mí que pone las manos en el arado Y mira para atrás. No vivamos en el pasado. Que el enemigo no nos fastidie diciendo, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Nosotros decimos, sí lo hice, pero aleluya y grande es el Señor que con su sangre me limpió de eso. Ahora soy más que vencedor. Y nunca seré avergonzado. Así que vete de mí. Quien quiera hablar de mí de esa manera, o que quiera traer mi pasado atrás, no mire para atrás, siga para adelante. Como nuestro pastor dice de nosotros aquí, en victoria. Amén. Porque es la victoria que vamos a recibir, el galardón. Somos bienaventurados si no encontramos tropiezo en Jesús. Como lo dice Pedro en sus cartas. Roca de fundación para aquellos que aceptan y construyen sobre esa roca. Pero roca de tropiezo para aquellos que le rechazan. La primera parte es la piedra de ángulo, que sirve para edificar. Edifiquemos sobre Jesús. Y no sé quién está en la línea, pero si no conoces a Jesús todavía, si Jesús no ha entrado en tu corazón todavía, si aún tienes dudas de las cosas que puede hacer, te digo, no lo tengas. Él hace maravillas, ha hecho maravillas con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros te podemos dar el testimonio de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, con nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros bienes, con todo lo que ha hecho. Porque así es su misericordia y para siempre es su misericordia. Seamos siempre bienaventurados en Él. La próxima semana, Dios mediante, estaremos en los versículos del 7 al 11. Y aquí donde vamos a hablar mucho sobre Micaías y algunos versículos del Antiguo Testamento. Lo traeré preparado para que se disfruten de este alimento. Y Jesús hace muchas preguntas retóricas aquí, porque espera de que les conteste. Y vamos a hablar de eso más profundamente, ¿ok? Para luego concluir del 12 al 19, con la parte más difícil, que si Juan el Bautista es Elías. Y hay una pregunta más difícil, porque ahí está este entendimiento de que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías. Y eso es incorrecto. Nosotros no somos budistas.
Así que vamos preparándonos, que vamos a ir más profundo en estos versículos. ¿Ok? Y cómo es que Jesús describe. Les doy una pista. ¿Ok? Recuerden la deidad de Jesús. Jesús es Dios. 100% hombre, 100% Dios. 100% sacerdote, 100% rey. 100% profeta. Y solamente Él sabe la verdad, porque podía saber de lo que calibamos en nuestros corazones. Y todo en secreto, pensando que lo estamos haciendo en secreto. No hay secretos para con Dios. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás, Kevin? Kevin, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Por acá, por Sarasota. Ah, estás en la playa. Ah, sí, estoy aquí bajo una palmera. Eh, Díselo, Oye, díselo. una pregunta. ¿Por qué los familiares cercanos de Jesús dudaban de su deidad? Muy interesante ¿O esa pregunta. dudaron en su deidad? Bueno, Sí, sí, porque dudaron. no vemos que ninguno de ustedes, por lo menos no se hizo discípulo dentro del tiempo que Jesús tuvo predicando el Evangelio. Correcto, sino hasta después que resucitó. Hay un dicho que dice, en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Ya, así, algo así. No, pero Jesús no era porque él nunca erraba. Tenemos que ahí ver, mi hermano Kevin, que Jesús era humilde por ser sin pecado. Tenía que demostrar humildad a todo tiempo. Él no podía demostrar ningún tipo de altanería, de soberbia. Él sabía quién era, pero esa no era su misión. Su misión era llevar el evangelio a los pobres de espíritu, las buenas nuevas, que se va a hacer un sacrificio y el último que va a quedar y el velo va a ser roto y vamos a tener un paso directo hacia Jesús, hacia Dios a través de Jesús. Y yo puedo entender, él tenía que ser un cordero sin mancha, blanco, sin pecado. Y al refutarle a los hermanos y hermanas, decirles, yo soy el Mesías. ¿Qué va a ser tu Mesías hoy? No, vete para allá. Deja de estar jugando. Acordémonos de una palabra del Señor Jesús que dijo que la cerviz de los israelitas es bien dura. No dan su brazo a torcer tan fácil. Ustedes se han puesto a pensar por qué tomó 11 apóstoles ir a predicar a Jerusalén y más que uno a los gentiles. Aparte de su tierra, de ser su pueblo amado, ¿ok? Sabe muy bien que Israel sabía de todas las prodigios y maravillas de Jehová, pero aún así endurecieron su cerviz. Cerviz y cuello, por si acaso. Pero cuando él resucitó, ahí ya tienes a Santiago. Ya pudo creer. Ahí sí los hermanos creyeron, los hermanos de familia. Y que escribió el libro de Santiago, ¿no? Uh-huh. Y Judas también. Entonces, el gran hecho, el gran accomplishment, no me sale, me preguntan, estoy pensando mucho en inglés, ¿ok? Que Jesús logró en la cruz es facilitar nuestro pasaje, nuestra puerta, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra limpieza, nuestra redención, nuestra salvación hacia el Padre, que es indispensable. Es indispensable. Hoy no sabemos si vamos a estar mañana. No lo sabemos. Allí en la hora siempre estemos contentos y gozosos y en victoria con el Señor. Y vuelvo a repetir, si no conoces a Jesús, si no lo has aceptado en tu corazón, hoy te invito. Y si no, no te puedo ver porque estamos virtualmente. Pero si estás allí, tú sabes quién es.
Tú sabes quién eres. Tú sabes quién necesita de Jesús. Tú estás ahí. Por ti quiero orar. Y mis hermanos y hermanas que creen en Cristo son hijos y hijas de Cristo, de Dios. Ayúdame con esta oración. Padre Santísimo, gracias te doy, Señor. Que mis hermanos o hermanas que no conocen de ti, de tu palabra, Señor, que tú los has escogido y los has traído aquí. Si es que hay alguno que necesita de ti, que repita esta oración. Padre, reconozco mis faltas. Reconozco que te he fallado. Reconozco que te he ofendido. Reconozco que te he blasfemado. Perdona mis pecados, Padre. Me arrepiento de ellos. Porque también he leído en tu palabra que para siempre es tu misericordia. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús. Gracias porque Él voluntariamente subió a esa cruz y murió por mí, por esos pecados que tengo en sí, en mí. Me arrepiento de todos ellos, Padre. Te acepto en mi corazón. Lléname. Lléname ese vacío que ninguna cosa en el mundo ha podido llenar. Y alégrame y conténtame este corazón para poder ir a hacer la obra que tú me pidas. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Gracias por estar con nosotros. Tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás presente. En el nombre del Santísimo Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el unigénito de Dios. Amén. Hermano, un momentito. Antes de cerrar. Sí, la pregunta que trajo el hermano Kevin fue bien impactante, ¿verdad? Y la contestación que dio el hermano Miguel es aún más impactante. Fíjense, la situación aquí es que aquí viene un hombre, aquel pueblo de aquel tiempo estaban esperando un Mesías, ¿verdad? Entonces aparece este personaje haciendo grandes milagros. Los cojos ven, los ciegos, los cojos caminan, los ciegos ven. Entonces, fíjense lo importante aquí. Jesús le pregunta, los discípulos le preguntan, ¿tú eres el que haya de venir o esperaremos a otro? Porque tú haces grandes milagros, tremendos milagros que nunca se habían visto esos milagros que tú haces. Sin embargo, eso, como dijo el hermano Miguel, tu humildad, tú te comportas humilde. ¿Por qué te comportas humilde? Tú tienes que tener unos ángeles que estén contigo. Tú tienes que estar, en vez de estar caminando, tú tienes que estar en un carro, en un carruaje, rodeado de ángeles. Tú eres el que debe de venir, estaremos a otro. Porque esa humildad tuya no es la que nosotros esperábamos. Sí, los milagros también, nunca se habían visto. ¿Te das cuenta? Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero yo creo que eso está tremendo, bien impactante. Gracias, pastor. Gloria es para el Señor y para los oídos que han escuchado esto. Esperemos que la oración que hemos dado para aquellos que pudieran estar aquí, que no creen en Jesucristo, no han aceptado, lo acepten hoy. Y que Dios se glorifique por los siglos de los siglos. Gracias, pastor. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir.
Si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado agua al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Alabado sea el Señor. Amén. El pastor con nosotros. Pastor, nos despide. The mute. El pastor. Ok. Y ahora que el amor del Padre, la gracia salvadora de su Hijo hermano Jesucristo, la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con todo el pueblo de Dios, para y por toda la eternidad. Amén. Amén. Nos saludamos. Sí, mis amigos, me olvidé pedirles la tarea. Too late.